Hola, voy a explicar el análisis y los cálculos de la estructura que nos ha tocado. Bueno, como podemos ver, tenemos una estructura genuinamente simétrica, una estructura que está compuesta por triángulo rectángulo que nos da una base y una altura. Entonces, para cada triángulo tenemos unas medidas de 4 pies por 4 pies, igualmente 4 pies por 4 pies, 4 pies por 4 pies y igualmente de acá, 4 pies por 4 pies y así en toda la estructura. ¿Para qué nos sirven pues estos datos? Estos datos nos sirven para poder calcular el ángulo que vamos a utilizar más adelante en el análisis de nodos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Utilizamos la forma trigonométrica tangente a la menos uno, que es el cateto opuesto sobre el adyacente, lo que para cada triángulo nos daría un ángulo de 45 grados. Bueno, ahora sí, ya sabiendo eso, analizaremos la estructura, que empezaremos por los apoyos, lo que podemos ver, un apoyo en el nodo A, que es un pivote que reacciona en AX y en AY, es un apoyo fijo. Tenemos en el nodo H un apoyo de rodillo que ya reacciona solamente en el nodo Y, en HY. Y tenemos una carga aplicada de 12 kip hacia abajo en el nodo D. Luego de esto hacemos pues el despeje de las ecuaciones de equilibrio, hacemos ecuaciones de equilibrio para la estructura. Tenemos una sumatoria de fuerzas en X que es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igualada a cero y sumatoria de momentos en A igualada a cero. ¿Por qué en A? Porque es el punto que más nos genera incógnitas. Luego de hacer la ecuación y despejar, nos da que tenemos reacciones en AX igual a cero, en HY igual a 4 kip y en AY igual a 8 kip. Bueno, luego de esto, ya teniendo en cuenta el ángulo y lo que he comentado para la estructura, hacemos el despeje para el nodo A. Y como podemos ver, para cada barra que tengamos entre el eje X y Y, vamos a aplicar la ley de senos y cosenos, teniendo en cuenta catetos opuestos, adyacentes, y referente a la forma o al lugar donde tengamos de referencia nuestro ángulo. Y teniendo en cuenta eso, obtenemos que sumatoria de fuerzas en X, para el nodo A igual a cero nos da AD igual a cero, ya lo habíamos despejado, y sumatoria de fuerzas en Y nos da AB igual a menos 8 kip, que trabaja en un estado de compresión. Para el nodo B, teniendo en cuenta lo de la barra del eje entre X y Y, se analiza para sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y utilizando el ángulo de 45 dependiendo la posición del ángulo, que sea en seno o en coseno. Y así para todos. Bueno, para el nodo B obtenemos el resultado de BD igual a 8 kip, que trabaja en tensión, y BC igual a menos 11,31 kip, que trabaja en compresión. Para el nodo C, tenemos en sumatoria de fuerzas de X, C, que es igual a 8 kip, que trabaja en tensión, y en sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a CD, igual a menos 8 kip, que trabaja en compresión. Bueno, algo que no había comentado, para cada nodo se utilizan las fuerzas que ya se han hallado con el fin de despejar las otras fuerzas. Para el nodo D, uy, y para acá, para el nodo D, tenemos en sumatoria de fuerzas de X, que es igual, bueno, igualado a cero, nos da como resultado de F igual a 2 kip, que trabaja en tensión, y en sumatoria de fuerzas en Y, de igual a 28,3 kip, que también trabaja en tensión. Para el nodo E, utilizando las fuerzas que ya hemos hallado, para todos los nodos, como lo he dicho anteriormente, en sumatorias de fuerzas en X, obtenemos eje, que es igual a 39,6 kip, que trabaja en tensión, y sumatoria de fuerzas en Y, EF igual a menos 48 kip, que trabaja en compresión. Para el nodo F, obtenemos en sumatoria de fuerzas en X, FG igual a 50 kip, que trabaja en tensión, y sumatorias de fuerzas en Y igual a FH, que viene siendo menos 67,9 kip, que trabaja en compresión. Y para el nodo H tenemos sumatorias de fuerzas en Y, que viene siendo HG
igual a -4 kip que trabajan con presión. Y teniendo en cuenta todos los resultados anteriores, logramos determinar que el punto crítico de nuestra estructura es FH, con un valor en compresión de 67,9 kip. Para la simulación en SolidWorks de la estructura, primero necesitamos analizar la estructura. Esta sería la estructura para poderla modelizar en el SolidWorks. Podemos ver que las cotas están en pies y la fuerza está en kilolibras, pero el programa lo analiza, vamos a analizarlo como metro, kilogramo y segundo, entonces tenemos que hacer la conversión. Acá entonces seleccionamos un plano del croquis y empezamos a dibujar la estructura. En este caso, los cuatro pies equivalen a 1,22 metros. Acá me equivoqué. Listo. Está bien ya. Listo. Seguimos y dibujamos toda la estructura. Aquí uno va bajando. Creo que volví y me equivoqué. De aquí va también. De aquí va. Aquí estaba así. Esta no iba. Ponemos la otra bajando y la otra subiendo. Listo, ya teniendo esto, aquí nos salimos ya del plano. Vamos a la parte de piezas soldadas, miembro estructural, y elegimos un tipo y un tamaño. En este caso vamos a elegir este tipo de tubería y un tamaño de 21,3 por 2,3. Listo. Para el primer grupo seleccionamos los elementos externos de la estructura. Entonces seleccionamos uno por uno. Creamos otro tipo para los elementos de la parte interna y otro grupo para el restante. Le damos en aceptar y aquí vemos ya toda la estructura está en tubería y aquí ya están los nodos en donde se unen todos los elementos. Seguido de esto, le damos en simulación, nuevo estudio, análisis estático y le damos en aceptar. Esperamos que cargue y mientras tanto vamos analizando otra vez este dibujo. Aquí podemos observar que tenemos dos puntos de apoyo. En este caso tenemos un apoyo fijo o de pasador y en este punto de apoyo tenemos uno de tipo rodillo, en donde se va a desplazar en el eje X. Aparte de eso, tenemos una fuerza externa en sentido negativo del eje Y de 12 kilolibras o 53.400 newton. Aquí ya podemos ver que el sistema ya hizo el análisis estático en donde nos puso en cada nodo 8, nos puso aquí los 8 nodos. Eh, Vamos primero a aplicar material a la estructura para que SolidWorks lo pueda analizar. Vamos a aplicar este acero, no importa cuál elijamos, pero pues vamos a elegir ese. Si queremos confirmar que está bien el análisis que hizo de los nodos, vamos en grupo de juntas o nodos, le damos en editar y acá en los resultados nos arroja 8 juntas, 8 nodos y efectivamente están las 8 juntas. Teniendo ya esto listo, nos vamos por acá y abrimos estas carpeticas, seleccionamos cada una de ellas, ya tenemos control presionado y elegimos cada una de ellas, que son cada elemento. Vemos que aquí ya están todos los elementos
damos clic derecho, editar definición y aquí eh, vemos que están en tipo viga. ¿Qué pasa? Lo tenemos que poner en cabeza de armadura para que el sistema trabaje en compresión o tensión. Si lo dejamos en tipo viga, el sistema se trabajará en tipo compresión. Entonces, para este caso, lo tenemos que trabajar en cabeza de armadura. Le damos en aceptar, aquí ya podemos cerrar esto. Y ahora nos vamos en sujeciones. Vamos en geometría fija, inamovibles sin traslación y escogemos el primer nodo. En este caso, ¿qué sería para el primer punto de apoyo que sería el tipo pasador? ¿Qué quiere decir? Que no se va a mover en ninguno de los tres ejes. Entonces, acá podemos a- aumentar el tamaño de las reacciones y efectivamente, como es de tipo pasador, tenemos las tres reacciones. Le damos en aceptar, vamos otra vez a sujeciones, geometría fija, en este caso vamos a utilizar una geometría de referencia para este punto de apoyo. Entonces seleccionamos el punto de apoyo, tenemos que seleccionar un plano, en este caso nos sirve el de planta. Vamos en la parte de abajo y ponemos las reacciones que le impiden ese punto de apoyo. Como habíamos dicho anteriormente, es un punto de apoyo de tipo rodillo, lo que quiere decir que se va a mover en el eje X. Entonces graficamos lo que le impide, bajamos por este lado para agrandar las reacciones y como había dicho, se va a mover solamente en el eje X. Aquí ya tenemos las dos reacciones en el eje Z, en el eje Y, en donde no se puede mover. Teniendo esto listo, nos vamos a cargas externas, fuerza, seleccionamos aquí, muy importante seleccionar acá junta o nodo. ¿Por qué? Porque como es una armadura, las fuerzas externas están aplicadas directamente desde el nodo o hacia el nodo. Entonces nacen o terminan en el nodo. Si nacieran o terminaran en la mitad de un elemento, eso sería ya un marco. Con este caso podemos observar que es una armadura. Entonces, muy importante seleccionar aquí junta o el nodo. Seleccionamos aquí donde está el nodo. En este caso, en el nodo D está la fuerza externa. Lo seleccionamos. Aquí tenemos que poner también el plano que más nos funciona. En este caso es la planta. Y acá seleccionamos en dónde va la fuerza, en el sentido que va la fuerza. Este caso es en el sentido Y, pero en la imagen la pone que es negativa. Entonces, invertimos la dirección y ponemos las 12 kilolibras o 53.400 newton, que en este caso sería. Entonces, pues ya se sabe, es muy importante. En este caso también vamos a agrandar un poquito la flecha para que se vea. Ya como había dicho anteriormente, es muy importante, muy importante que sea la junta o el nodo. ¿Listo? Entonces aquí le damos enter y ya tenemos las tres reacciones en el punto de apoyo de pasador, tenemos las dos reacciones en el punto de apoyo del rodillo y la fuerza externa hacia abajo de 53.400 newton o 12 kilolibras. Teniendo ya todo esto, le damos en malla, crear malla y ejecutamos el estudio. Le damos acá, teniendo ya esto listo, vamos aquí. Esto para que se nos cuadre un poquito. Y ya teniendo esto, vamos acá en la parte de desplazamientos y ya podemos observar cómo trabaja la estructura. Podemos aquí animarla para ver un poquito mejor cómo es que se comporta. Entonces aquí podemos observar que la de tipo pasador no se mueve en ningún eje y en la de tipo rodillo sí se mueve en el eje X. Entonces, pues ella sale la animación. Aquí con la fuerza podemos observar que le hace una reacción hacia abajo y aquí el pasador.
Bueno, para la parte de análisis y comparación, tenemos acá en esta parte nuestra estructura en SolidWorks y por otra parte tenemos nuestros análisis manuales hechos a mano. Listo, como primer análisis, bueno, vamos a ver la distribución de las fuerzas. Como podemos observar acá en el sólido, tenemos un color azul, lo que nos indica especialmente que para las barras AD y AB tienen fuerzas menores o incluso pues de cero, como lo es la fuerza AD. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que los miembros de la Fuerza Cero sean usados, bueno, van a ser utilizados para incrementar la estabilidad de la estructura o de la armadura durante una construcción y proporcionaría un soporte a cualquier carga aplicada que se le modificaría. Y para el punto de donde tenemos las mayores fuerzas aplicadas, que han sido las barras más cercanas al punto pues, de la carga inicialmente aplicada, que son la región D, E, F y H y FH, deducimos que soportan las mayores fuerzas. Bueno, en este punto de FH nos arroja un valor que es el punto crítico, nos botó un valor en Newton de 302,031. No, marica, eso no era. Bueno, en la barra FH nos bota un valor en Newton de 302,054 Newton. Esto quiere decir que es nuestro punto crítico según todos los análisis que hicimos en todos los nodos. Eso tiene sentido ya que en nuestro nodo H tenemos un punto de apoyo de tipo rodillo, lo que nos indica que él se va a desplazar en el eje X. Aquí lo podemos ver una animación en donde nos muestra cómo nuestra estructura se desplaza en el eje X acá en nuestro punto de apoyo que es en rodillo, mientras que en el nodo A tenemos un punto de apoyo que es de tipo pasador, lo que indica que no se mueve ningún eje. Esto, teniendo ya nuestra fuerza acá externa aplicada, esto nos hace presión hacia abajo, lo que hace que se muevan acá en H. Ya, entonces ya por eso decimos que acá nuestro elemento es nuestro punto crítico. Em, Por otra parte, ya podríamos acá hacer algunas comparaciones, teniendo en cuenta acá este diagrama, en donde aquí podemos evaluar a qué fuerza ejerce cada elemento. Entonces, pues, como habíamos dicho, en nuestro análisis manual teníamos que la fuerza AD era equivalente a cero. Esto nos indica que ese elemento hace parte de la estructura como un punto de equilibrio por si algún otro elemento falla, este vendría a reemplazarlo. O si la fuerza externa que teníamos anterior desde un principio se modifica. Y entonces aquí nuestros cálculos manuales nos da que la fuerza D es cero y en nuestro sólido, al evaluar la fuerza AD, efectivamente nos da un valor de cero. Al evaluar aquí la fuerza AB nos da un valor de 35.600 newton y en nuestro cálculo manual nos da un valor de 8 kips. Esto lo convertimos a newton que nos da 35.585 newton que aproximándolo es muy parecido a los datos que nos dio en el sistema. Mm, Otro punto a tener en cuenta es que el sistema, para trabajarlo en tensión o compresión, cuando acá el valor nos da positivo, quiere decir que está en compresión. Cuando el valor nos da negativo, como en este caso que nos da negativo, quiere decir que ese elemento está a tensión.
Y efectivamente, pues aquí en nuestra barra BD da un valor de 35.600 newton y nos dice que está en tensión. Y nuestro análisis, que la fuerza BD de 8 kip, o sea, 35.585 newton, nos dice que también está en tensión. Entonces, podemos concluir que tanto la simulación en SolidWorks y los análisis manuales nos dan muy parecido. De pronto ya en cuanto a las conversiones que nos tocó hacer manuales, de pronto ahí se pierde uno que otro decimal, pero nos da es muy asertivo. Bueno, algo a tener en cuenta para nuestro punto crítico, ya que estamos hablando del estado de trabajo de tensión y compresión, es para pues, la barra que hemos dicho FH, para el estado crítico. ¿Qué pasa? Nos indica que la barra está soportando una carga compresiva muy alta, casi 5 o 6 veces la carga que estaba siendo aplicada. ¿Qué pasa con esto? Ocurre que distribuye grandes esfuerzos desde H, porque es donde convergen todas las fuerzas. Y ya que la tenemos con una longitud de 5,65 aproximadamente, lo que viene siendo pues la hipotenusa del triángulo y sacándole un ángulo de 45 grados nos hace que nos muestre, o bueno, podamos arriesgarnos o tener un riesgo estructural de pandeo, en donde la barra pues tiende a pandearse por el estado de trabajo en compresión y su longitud un poco larga. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro análisis de esa estructura y pues estamos satisfechos porque el sistema nos dio tanto manualmente como en la simulación.